Buenas noches. Es un placer estar aquí en Lima, en la Casa de la Literatura, con amigos, presentando el libro de Javier, que se ha vuelto un colega con el cual estamos a la distancia y somos colegas que hace poco que estamos trabajando, pero realmente es un gusto y un placer. El libro que presentamos hoy es el libro El intelectual y la cultura de masas, argumentos latinoamericanos en torno a Ángel Rama y a José María Arguedas, que Javier editó en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Javier es profesor del Departamento de Lenguas, Romances y Literatura de la Universidad de Washington en San Luis, y su campo de investigación es de los Andes, particularmente del Perú, y de la historia cultural latinoamericana del siglo XX. Y además también acaba de editar una compilación de ensayos sobre migración y frontera, experiencias culturales en la literatura peruana del siglo XX. Entonces, evidentemente está produciendo mucho. El libro que yo vengo a presentar es un libro que, para los que nos dedicamos a la enseñanza de la literatura latinoamericana, en mi caso enseño literatura latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y además formo parte y dirijo una maestría en estudios culturales. Para nosotros el libro de Javier, desde ya adelanto, se va a volver un libro de bibliografía de consulta imprescindible. O sea, con eso estoy de alguna manera adelantando el nivel de intensidad con que Javier ha tomado y el nivel también de intensidad con que ha tomado un tema que para nosotros, digamos, a nuestra disciplina nos atraviesa. Y fundamentalmente es importante, en primer lugar, tomar en cuenta el título del libro, las dos nociones con que él está jugando y contrapunteando. La figura del intelectual, y cuando trabaja la figura del intelectual está pensando en esa figura matriz y digamos casi central de los años, de las décadas del 60 y del 70 en América Latina, ¿no? Cuando dice intelectual está pensando y básicamente en dos figuras centrales, que son Ángel Rama, el uruguayo, el crítico uruguayo, que trazó las líneas básicas a partir de las cuales hoy nosotros estamos pensando la cultura y la literatura latinoamericana, desde los 60, desde tempranos 60, y José María Arguedas, que cada vez esa figura que vemos que se acrecienta enormemente, no solo en el Perú, que el otro día hace 2 días pasé por el Virrey, cuando vi una mesa completa de libros sobre José María Arguedas, de pronto descubrí que yo pensé que sabía algo y evidentemente hay un montón de material para seguir trabajando esa figura que va creciendo. Entonces, el libro está trabajando desde esos lugares que son modales en la conformación de los estudios culturales y literarios desde
básicamente los 80 en adelante, pero al mismo tiempo lo que hace Javier en su libro, y para mí por eso se vuelve imprescindible, es como dar vueltas una cuestión, ¿no? Es como si una bolsa fuera de pronto dada vuelta y vuelta a pensar. Entonces, la cultura de masas, lo que le permite, esa noción de cultura de masas, lo que le permite a Javier es como pasar el cepillo, como decía Benjamin, a contrapelo, ¿no? Volver a pensar todo en el nuevo. Y básicamente, para mí, la operación, por lo menos desde el punto de vista de lo que él trabaja con Ángel Rama, es volver a leer La ciudad letrada, que ustedes saben que es un libro póstumo que se publicó en el 83, y que Arguedas había estado trabajando durante los últimos años de su vida en ese libro, que ha sido leído intensamente, profusamente por el campo intelectual latinoamericano desde los 80, que ha formateado muchas de nuestras formas de pensar la cultura latinoamericana. Lo que hace Javier es leerlo al revés, volverlo a leer, pero tomar como eje de esa lectura las culturas que están fuera de la ciudad amurallada, ¿no? Esas inmediaciones y esos mediadores entre lo que quedaba fuera de la ciudad letrada y lo que funcionaba dentro, ¿no? Ahí, digamos, es ese núcleo a partir del cual yo pienso que fue conformando el trabajo. Entonces, lo mismo hace en el caso de Arguedas, ¿no? Es un Arguedas que probablemente, es un Arguedas que tal vez haya sido últimamente trabajado, yo no sé cuánto se ha trabajado ese Arguedas, pero es el Arguedas que trabaja con los músicos populares, que es el Arguedas que está trabajando y que toma como campo de batalla cultural la empresa discográfica, la radio y aquello que estaba fuera de la ciudad letrada. Entonces, ahí también aparece otro Arguedas, es ese que es más un mediador que un intelectual de adentro de los mundos. Entonces, digamos, en ese punto, este libro marca como un punto de inflexión y al mismo tiempo está señalando una empresa de tipo epistemológica, ¿no? Para poder rediseñar nuestros objetos de estudio, está proponiendo un rediseño de nuestros objetos de estudio y también de revisión de las bases constitutivas de nuestras disciplinas. En el campo estoy hablando de la literatura, que estamos, a lo que nos dedicamos, a la crítica literaria, pero al mismo tiempo es interesante porque también está redefiniendo los límites del campo. Es decir, cómo pensar la relación entre la literatura y eso que los críticos literarios han descuidado o han observado un poco, que son los fenómenos culturales masivos. En el caso de Arguedas, en el caso de Rama, lo que interesa, más que lo que Rama produjo en sus obras críticas de los años 70 y 80, es los modos en que Rama accionaba en el campo de la cultura. Es decir, lo que interesa, y ahí está como más que como crítico literario, él estudia la figura de Rama como editor y gestor
de lo que, una noción muy importante que él trabaja, que es la cultura, o el ciclo de la cultura de imprenta popular, ¿no? Y entonces es interesante porque es un rama que desde el libro de Javier está dando la batalla en un lugar que parece ajeno a la ciudad letrada, que es el kiosco de diarios y revistas. Para los que nos formamos en el Río de la Plata, lo que fuimos, además, en mi caso, y en el caso probablemente de Susana, la colega Rosalina que está presente, para nosotros, yo vivía en un pueblo, una ciudad de Santa Fe, una ciudad pequeña en la provincia de Santa Fe, y el kiosco de revistas fue fundamental en nuestra formación porque había una empresa que hoy es mítica, que es el Centro Editor de América Latina, y todas las semanas nos llegaba un fascículo coleccionable, y con eso nos fuimos formando un fascículo coleccionable con un clásico de la literatura, ¿no? Bueno, Rama es justamente uno de los gestores, junto con otros intelectuales, de esa cultura del fascículo. Una cultura y una formación que nosotros obtuvimos, una primera formación desde el kiosco de diarios de revistas. En mi casa se compraba el diario, se compraba el fascículo coleccionable de la historia de la literatura universal o de la historia de la literatura argentina. Entonces, el rama que trabaja Javier en este libro es ese rama que accionaba desde el kiosco de revistas. Y bueno, algo similar, y esto y también es interesante, un trabajo que pocos críticos han hecho, que es el de contrapuntear y de alguna manera sin trabajar desde el comparativismo, está operando en esta forma de comparación de campos intelectuales que parecen muy disímiles, como es el Río de la Plata en los 60 y el campo cultural peruano de los 60, pero que hay una serie de circunstancias que hacen que esos campos de pronto se muevan con ritmos parecidos, ¿no? Y que está muy bueno porque de alguna manera fue José María Arguedas, el escritor faro, que permitió no solo a Rama, sino que bueno, a Cornejo Polat, a Martín Lienjar, pensar la literatura y pensar la cultura latinoamericana. Y de hecho está muy claro en este libro también el modo en que esos dos intelectuales, ¿no? Fundamentalmente como Arguedas fue fundamental para la labor crítica e intelectual de Rama. Y bueno, y ustedes saben que para nosotros Rama fue un intelectual fundamental, ¿no? En nuestra formación. Entonces, digamos, podría hablar muchísimo de este libro. Para mí ha sido realmente un libro muy importante, y lo que quería era preguntarle, hablar con Javier. Quiero que cuente un poco cómo fue este proceso. Ayer hablaba con Javier y me enteré porque hay algo que es importante, que también me gustaría decir. Este libro fue, en principio fue una tesis de doctorado, pero lo que está muy bueno es que uno lo lee y no se da cuenta que fue una tesis de doctorado. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Publicar una tesis de doctorado, pero hacer que esa tesis de doctorado, transformar eso en un libro de ensayo que sea digerible y además en este caso agradable para el lector. Y fue un trabajo de investigación que fue dirigido por Ricardo Piedra. Y esto también se nota mucho en el entramado de la investigación, en la perspectiva desde la cual te están leyendo. Ahí se nota la mirada, y seguramente, y esto quería preguntarte,
Javier, no sé si estaba previsto que hable de esto, pero me gustaría saber cómo fue ese proceso y tu relación con Ricardo en ese momento en donde había, porque ese contrapunteo Río de la Plata y cultura andina está muy bien escenificado en el libro, y entonces creo que fue producto de esa relación tuya con Ricardo. Bueno, antes que nada, Mónica, muchísimas gracias por las generosas palabras. Gracias a todos por venir hoy, a pesar del tráfico de Lima. No sé, es una pregunta bastante difícil, pero porque es también muy cercana y emocional por la muerte de Ricardo tan cercana, pero yo creo que tienes razón. Muchos, y aquí por lo menos dos colegas que están aquí han llevado un curso de Ricardo, que él hacía unos cursos, unos seminarios que eran muy memorables, que comenzaron en la Universidad de Buenos Aires. Yo lo tuve de profesor. Que básicamente fueron esos cursos, y uno de ellos fue las poéticas de la vanguardia latinoamericana. De la novela, sí, de la novela La Vanguardia. Bueno, le llamaban La Vanguardia, ¿no? Empezó leyendo novelas, y ahí leía Arguedas con Ricardo, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Y como nos sucede casi siempre a todos que nos vamos, encontramos otro Perú, otra forma de ver y de preguntarse por el Perú, que era una mirada completamente ajena a la mirada que yo tenía, a la generación que yo tenía con Arguedas, pero también con el Perú, yo diría en principio. Entonces, es una cosa, Ricardo era una persona muy, digamos, era una de las personas más brillantes que he conocido y generosas, ¿no? Entonces, era de estas personas que me daban la opción de cambiar la tesis 2 veces, lo que era una locura para los otros colegas, que me decían, no, está muy bien, ¿no? Porque mi tesis había comenzado siendo una tesis sobre crítica literaria en los años 60, y posteriormente me di cuenta de que lo que me llamaba la atención en la crítica quería ser críticos bastante conocidos. Uno de ellos, Antonio Cándido de Brasil, Fernando Retamar de Cuba, Rama de Uruguay y Cornejo Polar de Perú. Era mi primer proyecto, y eso es el que defendí primero como tesis con Ricardo. Pero a medida que estaba trabajando con Arguedas, especialmente con Rama y con Cornejo Polar, redescubrí Arguedas también con esas lecturas que había tenido con Ricardo, y me fui dando cuenta que en realidad lo que me parecía central era una reflexión sobre el problema de la cultura impresa. Es decir, no solamente lo que se lee como texto y lo que Arguedas dijo en una novela, sino la dimensión material que tiene la cultura. Es decir, que sea un libro solamente, o mejor dicho, que no sea solamente un texto, sino un libro, que sea una revista, que sea un periódico, un objeto. Y entonces, la primera reflexión era sobre la cultura impresa y el capitalismo. Yo veía que empezaba a aparecer en América Latina una mercantilización muy profunda de la cultura, que había circulado tradicionalmente en circuitos no mercantiles, y uno de ellos es lo que Mónica dice, es la cultura del fascismo, ¿no? De pronto podemos ver que Juan Carlos Sonetti, el famoso escritor uruguayo, era conocido por 3 o 4 gatos, como decimos en Perú, y estos 4 gatos, uno de ellos era Rama, ¿no? Entonces era un escritor de culto. Pero de pronto la cultura del fascículo lo que hace es que Onetti esté en el kiosco, y eso genera un shock y un efecto, un modo de leer, como diría Ricardo. Se cambia el modo de leer, las condiciones materiales cambian el modo de leer. Y entonces perseguía todo eso. Entonces me fui dando cuenta y fui dejando de lado, a pesar de que son fascinantes, a Cándido, a Retamar, me fui quedando con Rama y con Arguedas. Entonces me di cuenta, bueno, Arguedas no es un crítico, ¿no? Y empezó la crisis de mi proyecto de investigación, que terminó teniendo la segunda crisis, porque de pronto descubrí todo este material de Arguedas, de Mónica ya habló sobre la cultura chola, que le llamamos así en el libro, y es una cultura que mezcla las migraciones andinas desde los años 40 a Lima, y el encuentro de estos músicos migrantes con espacios como el Coliseo
que ya no existe, pero bueno, eran los coliseos en donde los músicos iban a tocar directamente para un público inmigrante los días domingos. Entonces Arguedas estaba ahí entrevistando, hablando con los músicos, pero al mismo tiempo era un autor o un intelectual que estaba muy preocupado por los efectos que esa transformación iba a tener sobre lo que él había percibido como un valor, que era la cultura indígena, andina, ¿no? Entonces, cuando él está haciendo el trabajo de los discos o de los coliseos, él está pensando mucho en una figura más vieja, que es las chicherías, que seguramente los peruanos todos hemos ido a las chicherías en Cusco, en el caso de Arguedas, que lo menciona en Cusco, y dice, las chicherías son unos espacios de comida, de baile, de danza, de borrachería, en donde la gente empieza como a encontrarse de distintos puntos. Por ejemplo, venían de Huancayo, de Huánuco, a trabajar ahí. Entonces las culturas se empezaban a juntar y a mezclar en ese espacio que era la chichería. Pero luego de la chichería tenemos el Coliseo, que sería el equivalente a la chichería en el mundo de la migración, en el mundo de Lima, fines de los años 40, en donde él realmente percibe que está pasando algo. Y entonces él concibe la chichería como el lugar de fusión de culturas populares, vamos a decir, culturas que vienen vamos a decir, de Huaraz, de Piura, de la selva, etc. No de la selva necesariamente ahí, pero posteriormente sucede también. Y entonces lo que está sucediendo es que estas culturas que eran muy regionales de pronto encuentran un público que es diferente, es un público criollo limeño, un público del sur, y empiezan a escuchar el guaylas o otro tipo de música. Y esto genera un efecto. Para Arguedas me parece muy importante, porque de pronto se está construyendo una cultura en torno a la música y a la mercantilización de la música, que es un espectáculo lo que está pasando en los coliseos, que está refiriendo completamente el significado de cultura nacional. Cultura nacional en el Perú fue definido siempre, no importa cómo se definiera, pero era definido en términos de los intelectuales aristocráticos. Entonces, cultura nacional podía significar la bandera, un escudo, podía significar un tipo de simbología que era muy anclada al Estado. En cambio, Arguedas percibe ahí un espacio no estatal en donde la cultura está construyendo un sentimiento de lo nacional. La relación de los sectores populares se empieza a marcar en función a la experiencia de la migración y el reencuentro con las culturas o el conocimiento con otras culturas, que empieza a percibir él como la base de lo que podría ser una nueva cultura popular, una cultura nacional en el Perú, que sería una cultura de origen indígena, pero ya no indígena, es decir, está matizada por una serie de transformaciones. Y ahí es la segunda parte. Bueno, iba a responder algo y fui por las ramas, pero bueno, la segunda parte es los discos, ¿no? Donde descubre los discos, y entonces él está en esa oscilación entre, bueno, él estaba grabando desde hacía años a los músicos que llegaban al Perú, que llegaban a Lima, terrible, que llegaban a Lima y los grababa con tenía un archivo, ¿no? que ha sido estudiado, ha sido comentado ese archivo, pero no ha sido investigado profundamente todavía. Y de pronto él percibe que existe la oportunidad de usar esas grabaciones para hacer discos 45, 33, 25 discos, ¿no? Y entonces convence al gerente de la Casa Odeón, en ese tiempo existía la Casa Odeón acá, y lo convence para hacer los primeros discos de música tradicional andina, que era algo que no existía. Obviamente los llevan a Argentina o a Chile, hacen los acetatos, en fin, y producen los discos, y lo que genera es que se vuelve un boom del disco en el Perú. Entonces la realidad se queda sorprendido de lo que él mismo ha hecho, y se va a Chosica y hace un trabajo de campo y analizando cuánta música de Huancayo, cuánta música de Huaraz, cuánta música de Ayacucho se está haciendo. Tiene unos trabajos fascinantes de musicología sin ser un musicólogo necesariamente. Entonces lo que él persigue era que, bueno, es un poco la discusión que me interesaba plantear, es que hay un cambio cultural muy fuerte en ese periodo con relación a lo que estoy escribiendo, y es que las culturas populares, vamos a llamarlo así, obviamente un poco
concepto que él no usa, aunque lo usa, pero digamos, no en la intención que estoy usando yo. Las culturas populares andinas están entrando en un momento de empoderamiento, vamos a usar esa palabra así. Pero lo que está empoderando a las culturas andinas es, además, digamos, del lado social, tiene que ver con tecnologías que están poniéndolas en un contexto diferente. Es decir, un baile, una danza, vamos a decir una danza de acequias, de limpieza de acequias, se hace en un espacio productivo como el trabajo de limpiar una acequia, o se hace en una función religiosa. Pero lo que Arguedas está viendo era que de pronto este tipo de tecnologización de la cultura estaba generando una sensación, una autonomización de lo estético y haciendo que la cultura sea percibida, vivida como una experiencia que pueda ser, una misma pieza de cultura pueda ser consumida por públicos heterogéneos, vamos a decir, de Huancayo, de Lima y de Ica. Todos van a poder escuchar la misma música. Entonces, esa idea de que todos vamos a poder escuchar la misma música construye una idea de comunidad cultural que para él era muy importante. Entonces, él está en esa tensión muy intensa, muy profunda, y no sabe qué hacer, porque lo que está sucediendo es que, por un lado, lo que él incentivó, que es esta tecnificación de la cultura tradicional andina, por un lado, esta tecnificación está rompiendo y desapareciendo la cultura antigua, y que él veía que había un valor, por las formas de relación social, de cooperación, etc., tenía que ver con una forma de vida que está desapareciendo. Entonces, la tensión es... ¿sí? ¿Se escucha? La tensión sería entonces tratar Arguedas está oscilando entre apoyar este proceso que yo llamo de cultura de masas, o por otro lado está oscilando en defender la no transformación de esa cultura. Y su obra está marcada por esa contradicción y no la resuelve Arguedas. Entonces, por eso me parece a mí que la obra de Arguedas es el Perú, en ese sentido. Explica mucho el Perú. Por un lado, digamos, todo esto estaba diciendo para responder a la pregunta de Mónica de Ricardo, que era, digamos, cómo fue, te he ido contando cómo fue cambiando la tesis. Así que fue muy generoso el dejarme cambiar 3 veces, 2 veces más la tesis, o sea, 3 tesis. Y bueno, obviamente... Una de las cuestiones que después que supe que esto, cuando yo leí este libro no sabía que era una tesis, no sabía que había sido su tesis de doctorado. Y entonces cuando me enteré de eso, me puse en relación este libro con Ricardo Piglia, porque para nosotros, en los 80, hubo una serie de trabajos de Ricardo Piglia, básicamente estudiando un escritor central en la literatura argentina, que es Roberto Ar. Ricardo Piglia fue uno de los primeros que empieza a leer ese escritor en relación a la economía política y a la cuestión del dinero, y poner en relación el trabajo intelectual con el tema del dinero, ¿no? Y entonces fue central para nosotros esa relación, ¿no? Estamos leyendo todavía a partir de esa enseñanza, ¿no? Y me acordé yo hice un seminario cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires con Ricardo Piglia sobre la poética de la novela, y trabajamos Arguedas, ¿no? Y las discusiones con él fueron muy intensas. Me acuerdo que después me agradeció, pero fue bastante complicado el tema Arguedas. Y porque también era una mirada muy desde el Río de la Plata, muy desde Macedonio Fernández. Entonces ahí había como una serie de choques. Fue muy importante. Me acordé de otra cosa,
cuando hablabas de las chicherías, me acordé del libro, un libro que para mí es muy interesante, sigue siendo muy interesante, hace muchos años que lo leí, ahora lo volví a leer hace poco, que es El Nuevo Indio de Uriel García, donde él dice que las chicherías son las cavernas de la nacionalidad. Por eso lo dice en el año 28, ¿no? O 30. Sí, y es un capítulo del libro. Entonces ahí me acordé, digo, bueno, ahí había algo como vanguardista en Uriel García que lo cumple, lo viene a cumplir Arguedas, ¿no? Cuando empieza a estudiar el fenómeno de la chichería, ¿no? Porque ahí estaba como esto de la caverna, era medio platónico, ¿no? Estaba haciendo como una alusión alegórica a la cuestión de esta búsqueda de la nacionalidad, ¿no? En el sentido más ontológico que lo hace el regionalismo de los años 30, ¿no? Y de pronto lo que hace Arguedas es poner, digamos, pensar básicamente en la cuestión material, esto que vos decís, ¿no? Es decir, está pensando en la construcción de eso que tiene que ver con lo nacional, pero desde las materialidades de la cultura, ¿no? De una manera bastante diferente. Sí, yo recuerdo un comentario que hace Arguedas al respecto de los discos, ¿no? Y él dice, el disco 33, el pequeñito, dice, es un disco popular, y el long play, el disco grande, es un disco aristocrático. Claro. Y él decía, claro, porque los obreros, los campesinos, migrantes en Chosica, compran el pequeño disco chiquitito, ¿no? Entonces los señorones, los que vienen, digamos, de las ciudades andinas, vienen acá, ¿no? Y son también señorones, ellos deciden comprar un long play para tocar varias canciones. Entonces, ahí hay una mirada material de cómo él está observando el consumo, por ejemplo, ¿no? de la cultura que él había ayudado a crear, que es, para mí es un aprendizaje de cómo leer, ¿no? Es un poco lo que Ricardo Piglia incluso siempre insistía, tenemos que aprender a leer o preguntarnos cómo leer las cosas, ¿no? Y bueno, era un diálogo en realidad muy interesante porque mientras trataba yo de hacer citas con Ricardo a su oficina para dar un poquito de sabiduría, robarle y apuntar algo, ¿no? Por otro lado también veía a Arguedas leyendo de una manera que se parecía mucho, ¿no? En la manera de la materialidad, de ver la figura de la lectura, la figura del objeto mismo, ¿no? Cómo circula y cómo está produciendo efectos sobre lo social, sobre el significado. Entonces era una cosa muy interesante, ¿no? Y quizás también me gustaría añadir un punto que está como detrás quizás hasta demasiado detrás y demasiado invisible en el texto, en el libro, y es que es el trabajo del archivo, ¿no? O sea, lo que llamaríamos así como los papeles de los intelectuales, ¿no? Porque usualmente cuando analizamos a Arguedas leemos los ríos profundos, leemos Yegua Fiesta o El Zorro Arriba, El Zorro Abajo, pero de pronto podemos preguntarnos por qué otras cosas más hizo un intelectual, digamos, no que dice, sino que hace, es lo que decía en el libro, ¿no? Y las cosas que hace el intelectual muchas veces tienen que ver o mejor dicho, son concebidas como el tiempo entre la escritura, porque la escritura es importante, pero ese otro tiempo es muy importante. Arguedas dedica años sin publicar literatura y al folclore, está continuamente trabajando el folclore, y de pronto escribe Los Ríos Profundos, ¿no? Es una novela en donde uno podría imaginar a Arguedas que está escuchando grabaciones que él mismo ha hecho sobre cuentos, sobre narraciones, y está como casi virtiendo, tratando de recuperar la voz de la grabación. Entonces, para mí volvió a ser interesante la palabra archivo, porque si pensamos en el archivo de Arguedas, no es solamente novelas, tampoco es solamente cartas, sino también grabaciones hechas en ese momento, y otro tipo de prácticas como lo que hemos estado comentando. Entonces, ¿cómo estudiar una obra de ese tipo que no es necesariamente literatura y que no estoy necesariamente capacitado para estudiarla desde los estudios literarios? Entonces, una continua reflexión sobre la metodología y cómo leer esto que llamaba prácticas culturales, ¿no? Que estaban detrás. No, después cuando vos estabas
señalando las contradicciones, hablando de las contradicciones de Arguedas, y pensaba en esta capacidad para poder estudiar y observar el fenómeno de los coliseos. Pensaba también en esas, porque hay básicamente en lo que al menos yo conozco de la crítica arguediana, una reiterada estudio de las tensiones entre sierra y costa, ¿no? Entre lo campesino y la cuestión de la migración y demás. Pero yo pensaba en otro diseño de los trayectos de Arguedas, ¿no? Y pensaba en que sería interesante, si alguien lo ha hecho, a lo mejor ya lo hicieron, estudiar la tensión que el mismo Arguedas debe haber atravesado entre la experiencia de los coliseos, esa experiencia que él relata que era un visitante de los coliseos y un asistente a los coliseos, y esa otra experiencia que es la experiencia de la Peña Pancho Fierro, de esa comunidad intelectual y esa red intelectual tan importante que también que formó parte de su construcción intelectual con los editores de las moradas y esos vínculos con los poetas, ¿no? que formaban parte de la cultura de Lima, ¿no? Limeña. Entonces, es como que hay también la posibilidad de estudiar otros trayectos de Arguedas, que son trayectos urbanos, que no son trayectos del campo a la ciudad, ¿no? Esta relación de campo y ciudad, sino que son trayectos dentro de la misma línea, ¿no? Que me parece que, no sé si están estudiados, pero que de alguna manera estos archivos permiten, uno puede ir empezando a pensar de otra manera esa vida urbana de Arguedas. Por el otro lado, la vida desde los 30 en adelante, ¿no? Sí, creo que apuntas muy bien, creo que es algo que has trabajado también de la Pancho Fierro. Es algo que yo no discutí mucho porque me enfaticé otras rutas, pero claro que esa ruta es muy importante también y vincula mucho es decir, como Arguedas es un intelectual que está en el medio de varias redes intelectuales. Y eso es algo importante. Por ejemplo, un autor que es clave, o mejor dicho, un tipo de red que es clave, que es la de los profesores. Bueno, hablaba hace un momento sobre los profesores, pero Arguedas es un profesor. Y la gran mayoría de los intelectuales que empieza a ser intelectual, digamos, que decide ser intelectual en el Perú, no es un periodista, ni es un crítico literario, ni un escritor de literatura, sino que es un profesor. Entonces, si nosotros analizamos los años 40, la gran mayoría de intelectuales son maestros, humildes, maestros de primaria principalmente. Muchos están muy influidos por el anarquismo, por el socialismo, y parcialmente por el comunismo, especialmente por el aprismo. Son grupos que están muy marcados por estas lógicas y por una idea de cultura, de valor de la cultura letrada que es clara, ¿no? La cultura letrada y la cultura popular al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, Arguedas es capaz de vincularse con sus amigos más como señoriales o aristócratas, ¿sí? Con los ministros de educación, pero al mismo tiempo encuentra esas otras rutas que es el folclore, que es la ruta de los maestros, ¿no? Entonces yo pienso que habría que repensar completamente a Arguedas. Y es un desafío demasiado grande como para... bueno, se puede plantear, pero es bien difícil de hacer, ¿no? No sé, pensaba también en que, y eso es lo que quizás te lo pregunto porque estoy cambiando de tema también. En el libro que yo hago, y eso también tiene mucha influencia por Ricardo Piglia, es la idea de pensar la materialidad de ciertos objetos y pensaba mucho en la idea del libro de bolsillo, ¿no? La idea del libro de bolsillo, de la radio de bolsillo, porque
Hoy en día la radio, digamos, tenemos en el teléfono básicamente integrado todo, la radio, vemos las series de Netflix. Demasiado. Está todo en un objeto, ¿no? La idea de tener todo en un objeto. Pero en ese tiempo, lo que aparece como una novedad, estoy hablando de los años 60, comienzos de los años 60, lo que aparece como una novedad es la radio de bolsillo, estas radios que se pueden llevar con baterías, y los libros de bolsillo que también son idealmente escritos o diseñados para guardar en un bolsillo y para llevarlos y leerlos mientras uno está viajando del trabajo a la casa o en fin, está haciendo viajes, ¿no? Entonces es una cultura que está muy marcada por esta materialidad de lo transportable, ¿no? Todavía, claro, no digo como el presente, pero sí está muy marcada. Entonces, quizás, no sé, mi pregunta era ¿cómo tú ves esto en el Río de la Plata? O si hay algún otro mapa que yo no vi en el libro que se podría trazar de otra manera en otros contextos no peruanos. Yo pienso que en el Río de la Plata, por eso me interesó este contrapunteo Perú-Río de la Plata, básicamente en Montevideo, Buenos Aires, porque vos también en tu libro trabajás esta cultura de imprenta popular en los 60 en Lima, ¿no? Digamos, la edición popular de pequeñas escorzas. Me parece que digamos, los 60 hoy nos aparecen como un momento utópico para la cultura del libro, ¿no? De todos modos, creo que hoy se están produciendo cosas interesantísimas también en el mundo de la editorial, ¿no? De la editorial independiente. Pero los 60 tenía ese fenómeno, presenta ese fenómeno que ha sido también muy estudiado básicamente por Ángel Ramos, que es el encuentro de los escritores por primera vez de un público masivo, lector masivo. Es algo que también hoy creo que está perdido, ¿no? Pero que de alguna manera lo que se produce es un fenómeno inédito, que es la de la conformación de una comunidad lectora que permitía ediciones impresionantes, casi increíbles hoy, de libros, ya sea las del boom como las de los escritores que habían sido unos raros, como y de lecturas muy de elite, como Monetti, que de pronto se vuelven escritores cuyos libros aparecen en los kioscos de diarios y revistas, algo impensable. Entonces eso creo que es un fenómeno que no sé cómo será en el resto de América Latina, pero sé que en México fue así, en el Río de la Plata, por el trabajo de Javier, uno puede decir, bueno, en Lima al menos pasaba algo muy similar, ¿no? Es decir, la extensión del fenómeno de la lectura, que no solo eran lecturas literarias, y eso también está bueno porque Javier trabaja esa cuestión. En el kiosco uno se encontraba también con libros de sociología, con estudios de comunicación, digamos, esas colecciones de fascículos. También significó la difusión de la sociología, de los trabajos de la sociología. Fueron realmente momentos muy importantes en la formación de un lector. La formación de un lector no universitario, básicamente un lector. Yo recuerdo que esos fascículos y esos libros estaban en las casas de mis amigos, ¿no? De la gente que era clase media baja, leía, ¿no? Leía. Y ahí se conjugaban dos cuestiones, y que eso hace que esa empresa sea inédita, única y creo que irrepetible. Era un grupo de intelectuales que comenzaron a trabajar
en estas empresas editoriales que tenían llegada masiva, pero que al mismo tiempo apuntaban a la calidad. Entonces había como un cruce muy particular entre masividad, por un lado, y calidad del producto. Es decir, había un horizonte estético de elite que guiaba esas empresas editoriales masivas. Eso era algo muy particular que uno puede encontrar en los 60. Entonces, vamos a pensar un punto que me gustaría también mencionar. El libro se pregunta mucho por cómo se producen las ideologías, o en todo caso, cómo las ideologías llegan a ser importantes. Porque uno podría decir que lo peruano es importante hoy en día, ¿no? Y bueno, la marca Perú y la comida. Entonces, resulta ser como bastante evidente que la construcción de lo peruano pasa por ciertas prácticas, como comer, o como ir a un restaurante, ¿no? Como celebrar, digamos, esta identidad casi opuesta a la realidad, que es somos todas las sangres, todas las razas, como mezclamos en una receta, ¿no? Entonces yo me preguntaba cómo se creía, en los años 60, cómo se creaba la ideología del latinoamericanismo, porque de pronto no eran solo los intelectuales señorones los que decían que eran latinoamericanistas o hablaban del amor por América Latina, sino que era la gente en la calle hablaba de América Latina, un valor. Uno puede incluso recordar los cómics Mafalda, ¿no? No sé si obviamente lo veíamos en esa época, pero después la idea de que lo latinoamericano era un valor que circulaba por la sociedad. Yo no sé si hoy día la gente peruana o uruguaya se siente más latinoamericana o igual latinoamericana que peruana. Esa es una pregunta para preguntar, pero mi trabajo quería hacer también era tratar de explicar cómo lo latinoamericano, como lo nacional en el caso peruano, logra explicarse desde abajo, desde la materialidad. Y una de esas cosas tiene que ver con que están circulando en los kioscos entre gente que no es intelectual, están consumiendo Neti o están consumiendo libros politizados o de sociología, y están empezando a adquirir un tipo de vocabulario, en todo caso un interés que está muy relacionado con lo latinoamericano, que obviamente lo crean los intelectuales, o la revolución cubana, en fin, una serie de procesos. Pero yo veía como que, claro, si uno se pregunta por eso, dice, en los años 60 de pronto existe la masificación de las universidades en América Latina. Nuevos grupos de clases pobres están entrando más a América Latina. En el caso del Perú, tenemos que esa secuencia va mucho al periodo de Sendero Luminoso, ¿no? que está muy estudiado por José de Gregori, pero yo estoy pensando mucho antes, en donde los nuevos grupos, hijos de campesinos y de obreros, están entrando a la universidad y están empezando a leer Martha Harnecker y una serie de textos. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo los leían? ¿Quién los publicaba? ¿El Centro Editor o cualquier otro texto que circulaba mucho? Entonces, en realidad los intelectuales lo que estaban haciendo era crear objetos con contenidos que circulaban por América Latina, el Fondo de Cultura Económica, etc. Y iba circulando, y esa circulación generaba un efecto, y el efecto es lo latinoamericano, ¿no? Hay un escritor mucho más joven que yo, que es hijo de un vendedor ambulante, que se puso un seudónimo que es Washington Cucurto, un escritor argentino, lo conoce, que tiene muchos libros de poemas y relatos. Pero hay un libro de poemas que se llama La máquina de hacer paraguayitos, y hay dos versos que quiero recordarles, que vienen muy a cuento, porque a pesar de que es de una generación mucho más joven, logró sintetizar algo que es muy emblemático de la formación de la cual yo me siento también producto. Y dice: Centro Editor, fuiste más importante que mi madre y mi padre. ¿No? Ese Centro Editor de América Latina formó parte somos producto de ese proceso que fue una empresa editorial
llevada adelante por un grupo de intelectuales que tenían una formación de la alta cultura, una formación de lo que podríamos decir la cultura letrada, que no es la misma, me parece, a lo que está haciendo referencia Javier, ¿no? Esto de la cultura de los señorones, por lo menos en el Río de la Plata, tiene sus variaciones, ¿no? Porque de alguna manera el proyecto educativo argentino significó desde muy temprano la conformación de grupos de lectores y bastante masivo, porque la escuela pública y la escuela secundaria fue un proceso de masividad, ¿no? Pero de alguna manera la formación de muchas generaciones estuvo estrechamente ligada a esas empresas editoriales, ¿no? La de Eudeva, básicamente, y del Fondo de Cultura Económica, y la del Centro Editor de América Latina, ¿no? que alcanzó tirajes impensables, ¿no? Hoy es impensable. No tengo los números, pero... Y lo mismo se puede decir también en Perú, ¿no? O sea, los proyectos editoriales de Scorza fueron muy importantes. Scorza publicó estas colecciones populares que luego fueron repetidas en Ecuador, en Cuba, etc. Entonces, claro, los intelectuales lo que están haciendo, están buscando un público. Es decir, no hay ese público, lo están creando. Y la necesidad de crear los convierte en editores. Entonces, lo que realmente me interesa es pensar una figura de un intelectual que no solamente escribe, sino que está continuamente operando e interviniendo, tratando de hacer operaciones que puedan modificar, digamos, los circuitos o las tensiones que están ahí. Entonces, Rama obviamente es percibido en los estudios norteamericanos como un señorón, como una persona que reflexionó desde la crítica y desde el escritorio con textos fantásticos y buenos. Pero me interesaba el Rama más sucio, el Rama más frugal, el que se mete y es un editor, es un empresario, ¿no? El que de pronto se interesa por García Márquez cuando no existía nadie que conocía a García Márquez y lo publica en Arca y genera un boom y luego el premio Nobel de García Márquez, ¿no? Entonces, claro, él tiene la colección Bolsilibros, ¿no? Entonces, esta idea de, claro, intervenir o ser intelectual significaba pensar las condiciones de producción de la cultura y modificarlas, ¿no? Ese continuo trabajo de realidades es también fundamental en la cultura del folclore, en la cultura de la literatura, ¿no? Él está metido ahí. Entonces, hay una tensión también que aparece en el libro de la comparación, porque mientras Rama utiliza el mercado, tiene el espacio del intercambio mercantil, es clave para toda la política de Rama. En el caso de la realidad no hay mercado cultural en el Perú. Lo que hay es un gran Estado, ¿no? Que está influido por el Estado de Luis Bustamante y Rivero, que es una primavera democrática, que Luis Balcárcel está en el Ministerio de Educación, etc., y utiliza el Estado. Entonces, también se puede ver a América Latina como una historia del Estado versus el mercado. México y Perú tienen como ese Estado, obviamente el Estado de México es muy fuerte, pero está en esa línea en donde los intelectuales operan con el mercado. Entonces, pensaba, quizás es necesario hacer un estudio sobre el Estado como productor cultural o como institución, ¿no? en países en donde el mercado no existe. En cambio, en Uruguay el mercado es fundamental y el kiosco por eso es tan importante. Lo que hacen las dictaduras en Uruguay es romper ese espacio de interconexión, no solo en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, el Estado, la crisis del Estado, en Perú también se puede expresar también en ese momento. Entonces, es un momento en donde las transformaciones que hoy llamaríamos, digamos, de modernidad, porque es un término muy vago, de las sociedades latinoamericanas, están en pleno proceso, y lo que estaban haciendo era dejar atrás formas de cultura y sociedad que eran muy tradicionales de nuestros padres, de nuestros abuelos, y de pronto unas nuevas generaciones que tenían una cultura completamente diferente, que usaban jeans, escuchaban a los Beatles, ¿no? Y entonces empezaban
a tener una relación con los objetos y con el mercado, etcétera, y con las políticas que eran muy diferentes. Entonces yo los veo como intelectuales que están operando también en el margen de una época cultural muy importante de América Latina que se rompe, ¿no? Se separan muy fuertemente. Creo que, bueno, hemos estado hablando muchísimo. En todo caso, yo nada más quería agradecer a todos por venir. Veo viejos amigos, no tan viejos, pero los veo. Y a todos los demás también, muchas gracias por venir. Estoy muy interesado en presentar el libro aquí en el Perú, porque es un libro que se publicó en Estados Unidos. Está en español, pero es una editorial de Estados Unidos. Y bueno, simplemente decir que hay unas cuantas copias, no porque quiero que lo compren, pero si alguien está interesado, el libro estará en venta en Sur, en la librería Sur, pero va a tener el precio original de Estados Unidos y ahora hay una subvención del autor. Que hay que aprovechar. Es la subvención que me da la editorial como autor, que me vende un poco más barato, y he traído solo unos cuantos ejemplares. Pero lo importante no es comprar, sino tratar de invitarlos a estos temas, a las reflexiones que son también las de Mónica y las de la Casa de la Literatura, que están también pensando mucho en esa línea. Entonces, muchísimas gracias, Mónica, por la presentación, y gracias a todos ustedes por venir.